Pues bueno, buenos días, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté visualizando este video, profesor. Bueno, espero que se encuentre muy bien. Y pues nada, para no darle más vueltas al asunto, pues empecemos con la exposición del sistema renal. Entonces, pues, para pues, empezar, pues, de una breve introducción sobre el sistema, que pues el sistema renal urinario es el conjunto de órganos, riñones, uréteres, vejiga y uretra encargados de filtrar la sangre para eliminar los desechos y regular el equilibrio de agua y sales del cuerpo. Su función principal es mantener la estabilidad del medio interno. Entonces, como menciona acá, lo principal es básicamente mantener la homeostasis, ¿sí? Pues, la homeostasis es el medio interno del cuerpo. Pues un poquito en cuanto a la ubicación de estos órganos, pues los riñones se encuentran en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral, justo abajo de las costillas. Son órganos retroperitoneales, lo que significa que están detrás del peritoneo. Desde cada riñón salen dos uréteres que llevan la orina hacia la vejiga, pues donde se almacena pues esto antes de ser expulsada por la uretra. Ok, pues como mencionó ahí, pues el sistema renal cumple funciones como por ejemplo regular el agua, pues la concentración de sales y electrolitos, no sé, el pH de la sangre, asimismo también pues elimina los desechos del metabolismo, pues, como la urea y la creatinina, mediante la formación de orina, y pues gracias a esto el cuerpo se mantiene en condiciones adecuadas, pues, para que todas las células y órganos funcionen correctamente, como dije, la homeostasis, ¿no? También, como para complementar un poco, ¿con qué más se relaciona un poco el sistema renal? ¿O con qué otro sistema se relaciona el sistema renal? Perdón. Pues directamente, pues, por ejemplo, el circulatorio, debido a que pues filtra grandes volúmenes de sangre, con el digestivo, pues ya que juntos regulan el equilibrio del agua, pues nutrientes y eliminación de desechos. Y pues el endocrino, que pues ya que estos responden a hormonas como la aldosterona, la vasopresina y pues producen eritropoyetina. Y pues todo esto, pues, como dije otra vez, que pena la redundancia, pues esto es lo que nos ayuda a mantener esta homeostasis. En esta parte voy a explicar la anatomía macroscópica del sistema renal. Esto significa que veremos cómo están organizadas sus estructuras principales, dónde se encuentran los riñones, cómo son por dentro y cómo la orina sigue su recorrido por las vías urinarias hasta ser eliminada del cuerpo. El sistema renal está formado por dos riñones. Cada uno tiene una forma de frijol, mide entre 10 y 12 centímetros de largo y se ubica en la parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral. Esta región se conoce como retroperitoneo, porque los riñones están situados detrás del peritoneo y protegidos en parte por las costillas inferiores. Además, cada riñón está envuelto por una cápsula fibrosa resistente y una capa de grasa que los protege y los mantiene en su lugar. Un detalle importante es que el riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo debido a la presencia del hígado. Al observar un riñón en corte transversal, distinguimos tres regiones bien definidas. La parte más externa es la corteza renal, donde se encuentran los glomérulos, que son estructuras esenciales donde comienza la filtración de la sangre. Más hacia el interior encontramos la médula renal, formada por las pirámides renales que conducen la orina en formación hacia zonas más profundas. Finalmente, en el centro del riñón se encuentra la pelvis renal, una cavidad en forma de embudo cuya función es recoger la orina ya producida y dirigirla hacia los uréteres. Estas tres regiones trabajan de manera coordinada para filtrar la sangre, procesar el filtrado y producir la orina. Una vez la orina ha sido formada en el riñón, inicia su recorrido por las vías urinarias. Primero pasa a los uréteres, dos conductos largos y musculares que transportan la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Los uréteres realizan movimientos peristálticos que impulsan la orina hacia abajo. Cuando llega a la vejiga urinaria, esta funciona como un reservorio temporal gracias a su capacidad para expandirse y almacenar la orina. Finalmente, cuando ocurre la misión, la orina es expulsada al exterior a través de la uretra, que es el conducto final del sistema urinario. Así, el recorrido completo de la orina es riñón, uréter, vejiga y uretra. En conclusión, la anatomía macroscópica del sistema renal muestra cómo los riñones producen la orina y cómo las vías urinarias permiten su transporte, almacenamiento y eliminación. Todas estas estructuras trabajan en conjunto para mantener la homeostasis y asegurar el Yo por adecuado otro equilibrio. lado hablaré de la unidad funcional del riñón llamada nefrona. La nefrona se encarga del filtrado de la sangre, eliminando desechos, manteniendo el equilibrio del agua y sales y pH en el cuerpo. Esta se divide en dos partes, en el corpúsculo renal y en el túbulo renal. El corpúsculo renal se divide a su vez en el glomérulo y en la cápsula de Bowman. El glomérulo es una red de capilares que recibe sangre por la arteriola aferente, que viene del riñón, y la drena por la arteriola eferente. También encontramos allí la cápsula de Bowman, que es un tipo de copa que rodea el glomérulo. Aquí lo importante es que ocurre la filtración glomerular, en la que entra sangre rica en agua, iones, glucosa, y sale el filtrado glomerular a seguir su recorrido. El túbulo renal se divide en cuatro partes. Primero, en el túbulo contorneado proximal, en el que se realiza la reabsorción en mayor parte o masiva de la mayoría de sustancias que vienen del filtrado. La asa de Henle se encarga de la concentración del filtrado, que más adelante la explicaré. El túbulo contorneado distal se encarga del ajuste fino del filtrado, como unos últimos detalles. Y por último, el túbulo colector, como bien lo dice su nombre, se encarga del control final del agua y la formación de orina, dependiendo de la hormona antidiurética. Acá, para realizar la explicación, tengo una imagen en la que sabemos que la sangre entra por la arteria renal, que esta se divide en arterias más pequeñas hasta llegar a las arteriolas aferentes, como la vemos acá. Estas se encargan de llevar la sangre a cada nefrona. La arteriola aferente entra en el glomérulo y pues en la cápsula de Bowman, es decir, la sangre realiza este recorrido.
Y allí ocurre la filtración, en la que la presión empuja el plasma, que es agua con pequeños solutos, hacia la cápsula de Bowman, pero quedan las células grandes y proteínas en la sangre. Este proceso y pues el resultado final se llama el filtrado glomerular. Luego tenemos que este filtrado se va al túbulo contorneado proximal. Desde la cápsula de Bowman pasa a este túbulo, es decir, realiza este recorrido. Acá vemos el túbulo proximal. En esta parte se hace la mayor absorción, como lo había nombrado, pero también se secretan ciertas sustancias de desecho importantes como la creatinina o los medicamentos. Luego el filtrado sigue su recorrido por la asa de Henle, que baja por la rama descendente, que se encarga de reabsorber agua, pero no solutos. Y luego, acá la vemos, y luego sube por la ascendente, que reabsorbe sodio y cloro, pero no agua. Esto que nos genera un gradiente osmótico que concentra la orina. Luego el filtrado sigue su recorrido por el túbulo contorneado distal. Acá lo vemos, en la que se ajusta finamente la concentración de filtrado, en la que se reabsorbe más sodio y agua, dependiendo del control hormonal que da la aldosterona, y también secreta ciertos iones. Y por último, todo va al túbulo colector, por acá, en la que, dependiendo de la hormona antidiurética, me controla cuánta agua absorbo. Entonces, si hay mucha ADH, ¿qué pasa? Que se absorbe más agua. Es decir, la orina está más concentrada. Por el contrario, si hay menos hormona antidiurética, se absorbe menos agua, es decir, se pierde más por los desechos, es decir, se va en la orina y la orina queda más diluida. Finalmente, el filtrado ya llamado orina sale por la uretra, la vejiga y pues va al exterior. Y por último, acá hay una imagen histológica de lo que vendría siendo una nefrona y una imagen un poco más visual de cómo podemos ubicar sus estructuras y de qué se compone. Vamos a seguir con los procesos fisiológicos explicando un poco de qué se trata cada uno y qué proceso se conlleva en cada paso de todo este sistema. Antes de empezar, quiero dar una visión general acerca del tema, ya que todo esto ocurre para que en el cuerpo se pueda alcanzar la homeostasis y el correcto funcionamiento del organismo. Entonces, acá lo principal es regular el volumen de agua, la concentración de iones, el pH y eliminar desechos. Y todo esto ocurre gracias a la filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y la excreción. Continuando con el primer paso del proceso, vamos a ir con la filtración glomerular, la cual ocurre dentro del glomérulo y que es un conjunto de capilares altamente permeables, y aquí la presión de la sangre empuja parte del plasma hacia el interior de la cápsula de Bowman. Este filtrado inicial es similar al plasma, pero sin proteínas grandes ni células, porque la barrera de filtración no las deja pasar. Entonces, ¿qué sí pasa? Pasa agua, pasa glucosa, aminoácidos, sodio y urea, y pues no pasan ya glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas ni proteínas grandes. Todo esto da como resultado líquido que contiene tanto sustancias útiles como desechos, los cuales tendrán tratamientos diferentes durante todo el proceso a lo largo del túbulo renal. Ya como segundo paso está la reabsorción tubular, la cual consta de que el líquido viaja por los diferentes segmentos del túbulo renal, pero el cuerpo no va a dejar que toda esta agua ni solutos que van en ella se pierdan. Así que aquí ocurre el proceso de reabsorción. La reabsorción consiste en recuperar las sustancias útiles del filtrado y devolverlas a la sangre. En el túbulo proximal ocurre la mayor parte de la reabsorción, y aquí se recupera un 65% del agua y un 65% del sodio, toda la glucosa y aminoácidos, y el bicarbonato, que es esencial para la regulación del pH, como ya lo vimos en todo el proceso de fisiología del sistema digestivo. Ya luego el filtrado se llega a la asa de Henle, y en esta estructura es donde se concentra la orina. En la rama descendente se reabsorbe el agua y en la rama ascendente se reabsorbe el sodio y el cloro, pero no permite el paso del agua, como lo podemos denotar en este esquema, que nos explica un poco cómo funciona todo el proceso de esta reabsorción tubular. Ya más adelante, en el túbulo distal y en el túbulo colector, el riñón ajusta finamente cuánta agua y cuánta sal se debe reabsorber dependiendo de las necesidades del cuerpo. Acá actúa la aldosterona y la ADH. La aldosterona aumenta la reabsorción del sodio y la ADH aumenta la reabsorción del agua. Ya gracias a todo este proceso de reabsorción se evita que haya un desequilibrio y se conserva lo que realmente es necesario para el organismo. Después se sigue con la secreción glomerular. Aquí es, a diferencia de la reabsorción, se recuperan sustancias, y la secreción añade al túbulo sustancias que la sangre quiere eliminar. Las células especializadas transportan activamente desde los capilares hacia el túbulo sustancias que ya pues deben ser eliminadas de la sangre, como lo podemos ver en este esquema que nos habla un poco del proceso. Entre estas sustancias que se eliminan están iones de hidrógeno, potasio, toxinas, metabolitos extraños y, en caso de haberse consumido, fármacos o medicinas. Esta secreción es esencial para controlar, ya como dije, la acidez, medicamentos y, dentro de todo, mantener un adecuado balance de electrolitos y sustancias en el organismo. Y ya por último está el proceso de la excreción, que es simplemente la eliminación de todos esos productos de desecho del cuerpo. Ya como se puede ver en este esquema, la orina viaja desde el túbulo colector
hacia la pelvis renal, desciende por los uréteres y se almacena en la vejiga para después ser expulsada por medio de la uretra. Este último paso completa el trabajo del riñón, asegurando que el cuerpo elimine desechos y mantenga su equilibrio interno. Bueno, siguiendo con toda esta línea de ideas, en este segmento explícate el papel del sistema renal en la homeostasis, abordando sus funciones desde la perspectiva fisiológica más profunda para lo que nos queda de tiempo de video. Pues hay que entender que el riñón es un órgano regulador clave porque ajusta la forma final del volumen líquido extracelular, la osmolaridad, el pH y la presión arterial mediante una serie de mecanismos coordinados con otros sistemas, obviamente. ¿Esto porque es importante? Primero, mantiene el equilibrio interno del cuerpo. Segundo, el riñón regula el agua, electrolitos y pH, que ya más adelante voy a explicar de qué manera. Y además es clave para la estabilidad fisiológica, por ejemplo, para el control de la temperatura corporal. Empecemos por el equilibrio hídrico. El riñón modula la reabsorción de agua en respuesta a cambios en la osmolaridad plasmática. Por lo tanto, cuando los osmoreceptores del hipotálamo detectan un aumento en la concentración de solutos, se incrementa la secreción de ADH, una hormona la cual básicamente actúa sobre los túbulos colectores aumentando la inserción de acuaporinas tipo 2, lo que permite la salida de agua hacia el intersticio medular hipertónico. Este gradiente osmótico depende directamente de la contracorriente generada por la ADL y el intercambio con los vasos rectos, lo que hace posible concentrar la orina. Eso hablando del equilibrio hídrico. Luego también tenemos otras funciones como el equilibrio electrolítico. Hablando de este, el riñón regula de forma precisa el sodio, potasio y calcio y otros iones. Hablando sobre los iones como tal, el sodio es principal determinante del volumen extracelular. Este es absorbido en varios segmentos del túbulo, pero principalmente en el túbulo distal y el colector de aldosterona, que incrementan la actividad en los canales ENAC y en la bomba sodio-potasio ATP-pasa. El potasio es esencial para el potencial de membrana. Este se secreta en el túbulo distal y colector según las necesidades. Depende de qué necesita el riñón, se colecta en esa parte del riñón. Hay pequeñas variaciones en su concentración y estas generan efectos profundos en la excitabilidad cardíaca. Por lo tanto, dependiendo del potasio, también depende mucho de las contracciones musculares en el músculo cardíaco. Y además tenemos el equilibrio de calcio y fosfato. Este se modula con la participación de la PTH, que aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la de fosfato. Ahora, respecto a la regulación del pH, los riñones actúan como el principal regulador crónico. Se absorben prácticamente todo el bicarbonato filtrado y además de esto generan bicarbonato nuevo mediante la secreción de protones. Este proceso involucra la acción de la anhidrasa carbónica y mecanismos como la secreción de hidrógeno acoplada al sodio. En estados de acidosis, el riñón incrementa la excreción de protones mediante la producción de NH4+. En el túbulo proximal, un mecanismo fundamental para eliminar el ácido de forma eficiente y otros procesos que tiene para regular el pH. En la regulación de la presión arterial es muy importante tener en cuenta el sistema renina-angiostenia-aldosterona, el cual cumple un papel muy central y muy importante en ese proceso, el cual la renina, liberada por el aparato juxtaglomerular, convierte la angiostensinógeno en angiostenina 1, que posteriormente se transforma en angiotensina 2, un potente vasoconstrictor que también estimula la secreción de aldosterona. El resultado de todo esto es básicamente un aumento en el volumen extracelular y un incremento efectivo en la presión arterial. Por lo tanto, esto es esencial para saber cómo se afecta la presión arterial y cómo está la presión arterial o qué puede afectar esa presión arterial. Básicamente este sistema. Y una vez tenido ya estos 3 puntos, podemos tener una evidencia de que el sistema renal funciona en estrecha coordinación con el sistema circulatorio, el endocrino y el respiratorio, claramente. Su capacidad de integrar las señales hormonales, hemodémicas y químicas lo convierten en un órgano indispensable para mantener las condiciones internas que permiten la vida.